¿Qué tal, estudiante de quinto año de secundaria? Bienvenido a una clase más de nuestro curso de educación cívica. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que viene a ser la definición de la vocación. Es muy seguro de que a estas alturas del año ya sepas de qué te vas a desenvolver en el futuro, qué vas a estudiar y qué te gustaría trabajar más adelante. Sin embargo, quizás todavía no estés muy seguro de esto o no sepas exactamente qué hacer en tu futuro. Pues bien, en la clase del día de hoy estaremos aclarando varias de esas dudas y también enviándote algunas recomendaciones para que puedas tomar la mejor decisión. Pero antes de comenzar me gustaría preguntarte, ¿en qué actividades laborales te gustaría desempeñarte en el futuro? ¿Por qué? Muy bien, comencemos. El término del periodo escolar supone muchas veces para los adolescentes el comienzo de una nueva vida, en la que tienen que tomar decisiones importantes. ¿Cuáles son? Los estudios superiores y su futuro trabajo. Por ello, es muy importante que llegues a hacerte un autoanálisis, el cual te dé una claridad acerca de tus capacidades, tus deficiencias y también tus preferencias. Hablemos entonces de la vocación y de la profesión. Y es que, aunque estos términos parezcan similares, no son exactamente lo mismo. La vocación viene a ser la inclinación natural a un estado, a una profesión o a una carrera. Es decir, es aquello por lo cual las personas sienten que han llegado a nacer, lo cual les da una demanda interna y una motivación permanente. Es decir, aquello que les agrada. Lo ideal, por lo tanto, es elegir una profesión por lo cual sientas esa vocación, o una carrera que exija, por ejemplo, que puedas brindar tus mayores habilidades, que te atraigan sus intereses y que estén de acuerdo con tu personalidad. Esto lógicamente viene a ser positivo, primero porque de esta manera estás eligiendo el camino más propicio para concretar el proyecto de vida. Y segundo, porque la fuerza de la vocación sirve para que puedas llegar a superar cualquier dificultad que se presente en el desarrollo de la profesión que hayas elegido. Hablemos entonces de algunos rasgos que se presentan en la orientación vocacional. Pues bien, los investigadores de la psicología vocacional han concluido lo siguiente. Primero, de que cada individuo tiene la necesidad personal de llegar a interpretar y construir su propio proyecto profesional. A su vez, el proceso de construcción del proyecto profesional llega a suponer una búsqueda del sentido de sí mismo en una interacción con su propio entorno. Luego, la concreción de acciones individuales conducen a la mejora de las condiciones de vida y también los llevan a una integración social. Después, el proceso de enseñanza y aprendizaje es básico dentro del proyecto profesional. Y por último, la ayuda de un profesional dentro de la orientación vocacional es fundamental para que de esa manera puedas explorar mucho mejor las experiencias profesionales. Veamos entonces cuáles son algunos de los factores que debes de tomar en cuenta a la hora de elegir una carrera. Tenemos en este grupo a dos factores principales: los factores personales o también llamados internos y los factores ambientales o también llamados externos. Por ejemplo, dentro de los factores personales tenemos al uso del tiempo. Esto implica averiguar cuáles son las carreras y las ocupaciones que llegan a coincidir con la propia vocación. Esto, lógicamente, requiere de un tiempo. Después tenemos a los intereses. Estas vienen a ser las actividades que les gustan a cada persona según sus preferencias, según también algunos aspectos que les lleguen a llamar la atención. Luego tenemos a la personalidad. Es aquello que hace que te distingas de las demás personas, eso que te hace único, como por ejemplo suele ser tu carácter y tu seguridad. Después tenemos a las habilidades y a las capacidades. Y esto es algo que todo lo que el adolescente tiene habilidad o tiene facilidad para poder realizar. Después tenemos a los valores, los cuales representan los principios que van a llegar a orientar tus decisiones,
tus acciones y también tu conducta. Y por último tenemos a los objetivos. Estos llegan a ser los logros que se desean alcanzar a lo largo de la vida. Y así como tenemos estos factores personales, habíamos mencionado de que también tenemos a los factores ambientales o factores externos. Y es aquí donde tenemos a los factores que se encuentran relacionados con la carrera. Esto tiene que ver mucho con la duración y también con el nivel de exigencia de la carrera, así como también habilidades que se requieren, ciertos niveles de profesionalismo, entre muchos otros. Luego tenemos a los factores que se encuentran relacionados con el lugar de estudios, como por ejemplo el tipo de centro de estudios, su ubicación, su prestigio, los grados académicos que ofrece, entre muchos otros. Y por último tenemos a los que se encuentran relacionados con el mundo laboral actual. Aquí tenemos por ejemplo la demanda laboral de la carrera, así como también las condiciones de trabajo, entre otros factores. Ahora que hemos conocido estos aspectos, hablemos de la elección de una carrera profesional. Los estudios superiores se siguen al llegar a finalizar la secundaria. Estos van a permitir de que adquieras conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Herramientas que van a ser muy valiosas para que puedas ejercer la profesión que hayas elegido. Y es que, en comparación con los estudios escolares, suelen tener una duración más corta, entre 3 a 7 años, lógicamente según la carrera que hayas elegido. Y es acá donde un factor muy importante viene a ser la elección del centro de estudios superiores. Por lo tanto, es necesario que llegues a averiguar qué instituciones ofrecen las carreras que te interesan y cuál es la calidad de la formación que brindan en lo que deseas estudiar. Una vez que hayas elegido este centro de estudios, es recomendable de que puedas llegar a visitar la institución, con el fin de que puedas conocer su infraestructura. Lugares como por ejemplo son la biblioteca, las aulas, áreas deportivas, entre otras. Y también sería bueno que puedas llegar a conversar con un representante del centro de estudios para que pueda llegar a solucionar las dudas que tengas. Entonces, veamos algunas recomendaciones para la elección de un centro de estudios. Tenemos las siguientes: la antigüedad de la institución y la experiencia que ésta tiene impartiendo la especialidad que eliges, el nivel académico de los docentes, los servicios complementarios, y algo también que puede ser muy interesante aquí es la capacidad de vinculación con el mundo laboral y también con otras instituciones educativas. Pero lógicamente es muy importante llegar a tomar una buena decisión, puesto que si no lo hacemos, pueden existir riesgos a la hora de elegir este centro de estudios. Lamentablemente, el apresuramiento en tomar una decisión puede hacer que lleguemos a elegir un centro de estudios inadecuado, y los costos de esta decisión mal formulada pueden ser de 3 tipos. Primero tenemos a los riesgos económicos. Aquí influyen, por ejemplo, la matrícula, la mensualidad o la compra de los materiales. Estos pueden ser muchas veces muy costosos. También tenemos a las posibilidades de llegar a reprobar cursos si es que se hicieron una mala elección. Lógicamente, esto llega a representar un gasto inútil. Luego tenemos a los factores temporales, y es que pueden llegar a pasar varios años hasta que el joven se llegue a dar cuenta de que la carrera que está estudiando no es aquella por la cual tiene vocación. Y es aquí donde a algunos les cuesta comenzar nuevamente y optan por dejar los estudios. Y por último tenemos a los riesgos emocionales. Y es que el llegar a abandonar los estudios presenta muchas veces un fracaso para los jóvenes. Pueden llegar a experimentar frustraciones, sentirse que se han esforzado sin obtener nada, hasta incluso comenzar o empezar a creer de que no sirven para los estudios. Hasta aquí entonces, mi querido estudiante de 5º año de secundaria, vamos a dejar nuestra clase del día de hoy. Espero bastante de que estos consejos puedan llegar a ayudarte a tomar una buena decisión respecto a tu vocación y tu profesión en un futuro. Nos vemos en una siguiente lección.